Le formulo una pregunta que nace del dolor y de la indignación que todavía sentimos miles de valencianas y valencianos. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la respuesta institucional ofrecida ante la situación generada por la Dana? Porque lo que ocurrió el 29 de octubre fue más que un episodio climático devastador. Fue una prueba moral y política. Y hay gobiernos que respondieron y otros que simplemente desaparecieron. La Generalitat Valenciana no estuvo para atender la emergencia y cuando la ciudadanía pedía respuestas encontró silencio, opacidad y desprecio. Señora ministra, usted sabe que ese día, mientras los técnicos pedían vigilancia urgente de los barrancos, la Generalitat no hubo orden, no hubo prevención, no hubo gobierno. Y cuando después se intentó pedir explicaciones, borraron mensajes, mintieron, ocultaron pruebas y culpabilizaron a otros. El señor Mazón no estuvo a la altura, ni esa tarde, ni en los días posteriores, ni ahora. Y frente al abandono del Consell, ahí ha estado el Gobierno de España. Con recursos, con atención psicológica, con ayudas para viviendas, empleo, alimentación y reconstrucción. Allí donde la Generalitat se borró, el Gobierno de España estuvo. Y mientras aquí se ha despreciado a las víctimas, en Bruselas han sido escuchadas. Allí no se las ha insultado, allí se las ha acogido y se les ha mostrado respeto. Hoy, gracias al impulso del Grupo Socialista, esta Cámara ha constituido una comisión para hacer lo que el señor Mazón no ha querido hacer, dar la cara. Señora ministra, usted responderá ahora desde el rigor, pero también desde la humanidad, como lo ha hecho desde el primer día. Porque esta pregunta no la formulo solo yo, la formulan miles de valencianos. ¿Dónde estaban quienes debían protegernos? Y lo que es peor, ¿por qué aún siguen ocupando el Palau de la Generalitat los que los abandonaron a su suerte? Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Gracias, señor presidente. Señora Trenzano, la valoración del Gobierno de España es muy clara. Quien tenía la responsabilidad de la emergencia no estuvo a la altura. Y no estoy hablando, por supuesto, de los ayuntamientos, de los servidores públicos o de la ciudadanía que lo dio todo. Hablo de la Generalitat Valenciana, que ni lideró, ni coordinó, ni actuó. El Gobierno de España hemos estado cumpliendo con nuestras responsabilidades en todas las zonas afectadas por la Dana, desde el primer momento, y lo haremos hasta que haga falta. Lo digo por los 30.000 militares desplegados, por los más de 10.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civiles, lo digo por la movilización de 16.600 millones de euros, 5.280 ya abonados. Más de 4.000 familias han recibido ya las ayudas por viviendas y enseres. Más de 35.000 autónomos y afectados han recibido las ayudas de la agencia tributaria. Más de 186 millones de euros para recuperar el sector agrario. También viviendas puestas a disposición de los afectados, la recuperación de las cercanías. Señora Trenzano, usted y yo somos valencianas. Hemos pisado muchas veces el barro de nuestras huertas y sabemos... Un momento, señoría, un momento, ministra. Un momento. Cuando quiera. Usted y yo hemos pisado muchas veces el barrio de nuestras huertas, de las huertas valencianas, y sabemos que nuestro pueblo, nuestra tierra, se ha levantado muchas veces. Pero esta vez las cifras hablan de una tragedia desoladora, y voy a ser muy clara. La Generalitat no falló en los detalles, falló en lo esencial, en estar, porque no estuvo. Y cuando la Generalitat no estuvo, porque el señor Mazón decidió que mientras su gente se dolía prefería desaparecer y ahora prefiere mentir y prefiere protegerse a sí mismo. Y también falló el señor Señor Feijóo. Hernando, un momento. Señor Hernando, conténgase, por favor. Lleva toda la mañana interrumpiendo a los intervinientes. Conténgase y permita que se pueda realizar la intervención. Conténgase, por favor. Señora ministra. Y también falló el señor Feijóo, que ha reconocido públicamente que el señor Mazón no estuvo a la altura y aún así ha preferido proteger al señor Mazón en vez de proteger al pueblo valenciano. Por eso el señor Mazón se tiene que ir. Por eso el señor Mazón se tiene que ir y se tiene que llevar con él al señor Feijóo, porque, señorías del Partido Popular, ¿de verdad creen que puede seguir gobernando la Comunidad Valenciana aquel que los abandonó? Reflexionen sobre esto en su cónclave y nosotros, como Gobierno, seguiremos del lado del pueblo y de la decencia.
Gracias. Preguntas dirigidas al señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pregunta del diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidente. ¿Saben qué hacía el Gobierno de España mientras 228 valencianos perdían la vida? Asaltar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Eso era lo que le preocupaba a la señora Trenzano y a la señora Morán. Esa es la realidad. Y señora Morán, ayudas es lo que piden los valencianos. El Gobierno de la Generalitat ha atendido ya el 50% de las solicitudes y el Gobierno de España tan solo el 17%. Esa es la realidad. Señor Bolaños, vamos con usted. Señor Bolaños, 9 ministros de 22. Este es un gobierno a la fuga, este es un gobierno de forajidos y es normal, tienen ustedes ya 23 imputados. Tome nota. Angola, Botsuana, Costa de Marfil, Camboya, Trinidad y Tobago, Papúa Nueva Guinea, Afganistán y Somalia. ¿Sabe lo que tienen en común todos estos países? Señor Ministro de Presidencia. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Tellado. Mire, créame que le voy a decir algo que igual le sorprende. Yo respeto mucho al Partido Popular. Me parece que son ustedes un partido importante en la estructura democrática de nuestro país. De los 50 años de democracia que ha tenido nuestro país, que todo el mundo reconoce que han sido los mejores años de la historia de nuestro país, el Partido Popular ha gobernado 15 de esos 50 años. Y por eso, créame, señor Tellado, que me da pena escuchar intervenciones como la suya, basadas en insinuaciones, en infamias, en mentiras. Y sé cuál es la finalidad, esa cascada de mentiras que cada día dicen ustedes, esa cascada de fango, lo que intenta es tapar la situación económica y social de nuestro país. El 40% del crecimiento económico de Europa hoy lo hace España. El 30% del empleo que se crea en Europa hoy lo crea España. La cohesión territorial que tenemos hoy en España, especialmente en Cataluña, no tiene nada que ver con la que ustedes nos dejaron cuando el señor Rajoy abandonó el gobierno. Y por eso, permítame que le diga que me dan pena sus intervenciones, pena que hable usted de Valencia, que ponga usted al mismo nivel 220 víctimas con un consejo de administración. Un poco de empatía, señor Tellado, un poco de empatía. Que ignore usted. Señor Pérez, por favor. Continúe. Gracias. Que ignore usted los 14.000 millones de ayudas aprobadas por el Gobierno de España para los afectados por la Dana en Valencia. De verdad, respétense, por favor, respétense. Si lo de Mazón no tiene un pase, si es que ni ustedes creen que este señor debiera continuar en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Por favor, le ruego que moderen sus intervenciones, porque esa cascada de fango que cada día emiten no es más que tapar la situación económica y social muy positiva que vive España hoy. Gracias. Gracias. Señor Tellado. Señor Bolaños, mientras fallecían 228 valencianos, ustedes controlaban el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y metían, entre otros, a su jefa de prensa dentro de ese Consejo de Administración. Mire, yo le he preguntado por un número de países, le he preguntado por una serie de países y le he preguntado qué relación hay entre todos ellos. Debería saberlo. Mire, esos son algunos de los países que no tienen tratados de extradición con España. La semana pasada le dije que su gobierno tiene tantos imputados por corrupción como ministros. Y hoy tengo que decirle, después de la imputación de la señora Isabel Pardo de Vera, que hoy tienen más imputados que ministros.